más que una radio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. ¿Cómo viene tu semana? Muy cargada, muchas cosas en la cabeza. Frena un momento, respirá. Este espacio es para vos. Llega sin fronteras ni condiciones cada miércoles a las 18 horas. Un programa con temas de interés general, entrevistas, testimonios de vida, consejos prácticos y sobre todo, una compañía cercana para animarte en tu día a día. Porque no tenés que transitar la semana sola. Escuchanos por MQR, más que una radio. Producción y conducción, Rosana La Rosa, acompañada por Norma Sosa y Susana Córdoba. Sin fronteras, ni condiciones. Un programa 100% pensado para vos. Te esperamos. Buenas tardes, bienvenidos al programa de este miércoles 19 de agosto, aquí a través de MQR más que una radio de Sin Fronteras ni Condiciones. Una tarde más que tenemos para compartir a partir de ahora, 18 horas hasta las 19, estaremos disfrutando de un tiempo juntos en una propuesta, como decimos, que vino del corazón de Dios para que estemos a lo largo de tanto tiempo trayendo temas que te puedan hoy interesar, con invitados, con todo como hace la presentación, ¿no? Un poco lo que tiene que ver al programa y poder estar ahí llevándolo a aquel que está hoy en la cercanía, como aquel que puede estar del otro lado a mucha distancia, porque es sin fronteras ni condiciones, ¿no? Así que nada puede detener a que el programa fluya y cumpla con el plan y el propósito de Dios, ¿no? ¿Cómo estás, Su? Amén, muy bendecida. bien, una preciosa tarde. Hoy la ciudad se ha iluminado. Ay, sí, hemos visto el sol después de tantos días. Sí. Así que hoy lo he disfrutado. He disfrutado el solcito que Dios creó. Qué bendición. Carlos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Disfrutando el sol? Sí. Yo creo que son esos días que uno dice, ¿será que abrí la ventana, no, y volvés a mirar? Porque nos hizo como que venía y se iba, ¿no? Era como que aparecían las nubes, cubría y así. Pero hoy ha dicho, acá me quedo, hoy les doy un poco ahí de respiro. Venimos Vitamina D. Claro, casi todo julio y lo que va de agosto hemos tenido más días nublados y de llovizna y demás, sí, que realmente nos ha llevado a estar anhelando el solcito, ¿no? Que es algo tan necesario. Sí. Así que aquí estamos nuevamente, como decíamos, para compartir una tarde juntos, recordando que estamos en este momento también con un número telefónico que pueden estar contactándose, Su. Sí, más 54 11 15 24 82 22 19. Ese más 5411 es cuando es del exterior, así que sabemos que hay muchos hermanos y familias que quizás dicen, bueno, a ver, yo quisiera poder dejar algún mensaje, poder dejar algún un mensaje de WhatsApp, alguna opinión, pueden hacerlo más 5411 15 24 82. Llevan 9. ¿Dónde? Es más 54 9. 11 24 82. Más 54 9. Mira vos. Bueno, sí. Agréguenle en el 9, por favor. Sí. Más 54 9 11 15, porque es celular, claro. 24 82 22 19. Una mezcla. Le voy a agregar acá.
De números, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta porque verdaderamente está para eso, ¿no? Como para que lo recepcionen, que puedan pedir, como decimos siempre, oración. Si hay un tema, algo que vos decís, anhelo que lo puedan estar compartiendo, aún con propuestas, ¿no? Como decimos, de algún tema o invitado, siempre va a ser bien recibido porque la idea es que este programa te sea de bendición, ¿no? Que te pueda ser de utilidad para vos o para alguien que hoy puedas decirse lo comparto, ¿no? Estamos saliendo en directo en FM 105.1, transformando vidas, desde provincia de Buenos Aires, San Miguel. Ahí, ahora, en este momento, en directo, le mandamos nuestro saludo al hermano David, que nos está ahí para David, transmitiendo el programa. Y el sábado a las 9 de la mañana también estará la grabación del programa transmitiéndose para aquel que no lo escuchó. También, ¿dónde podemos estar? Ahí hoy. Hoy, entonces, en canal La Iglesia 24/7. Hoy miércoles estamos con Radio Sonidos del Aire. Ah, tenés razón. Radio Sonidos del Aire, miércoles, hoy, a las 20 horas. Este programa. Va a ser este programa. Va a ser este programa. Buenísimo, bárbaro. Entonces ahí, nadie se lo puede perder. Exactamente. Es una radio que decimos que realmente tienen también, más o menos como esta, ¿no? Que es de interés general, no es una radio cristiana precisamente, pero entramos ahí. Entramos, el Señor nos va llevando, ¿no? Sí, lugares así. Sí, y los viernes tenemos a las 17 horas el canal de la Iglesia 24/7 por YouTube, que te invitamos también a que puedas estar suscribiéndote. Realmente un cariño muy grande ahí. Saludo también a Paola y Carlos, que han hecho una cobertura impresionante en este día lunes con esta marcha, Marcho por Jesús, aquí en Capital Federal. Fue un mover preciosísimo, recién lo comentábamos un poquito fuera de micrófono, de poder ver a tantos hermanos, a tanta familia de la fe, a tantos creyentes, ¿no? En Cristo, levantando el nombre de Jesús en alto, alabando, orando por el país, orando por los gobernantes. Yo creo que es algo que en ese punto neurálgico que tiene la ciudad, fue algo estratégico del Señor. Estratégico. Y esto que decías, ¿no? Que es un lugar, además de neurálgico, son donde más marchas se hace, pero marchas y mucha destrucción también, ¿no? Claro. Mucho de romper, mucho de destrucción, mucho de violencia. Y esto que la iglesia esté presente, marchando por Jesús, bendiciendo las calles, bendiciendo las ciudades, bendiciendo las familias, unirse por esa causa, ¿no? La causa de Jesús. Así que la verdad que toda una bendición, y esto todo organizado también por el pastor Alejandro Gómez, su esposa Lali también, pastores, y bueno, un equipo de gente impresionante, ¿no? Impresionante, un mover muy, muy ordenado a todo lo que uno pudo compartir ahí. Después sé que eran alrededor de las 8 de la noche, estaban todavía ahí, pero un tiempo preciosísimo, y los chicos que Paola con Carlos estuvieron haciendo también muchas notas y mucha cobertura. Así que bueno, un tiempo de bendición para nuestro país también. Y estamos para compartir la tarde nuevamente. Nos quedó una etapa de una charla que tuvimos muy linda, muy especial, con nuestra amada pastora Leslie Garay desde Chile, desde Huechuraba. Ella está en misión Huechuraba de Generación de Fe, y la tuvimos ya aproximadamente hace 3 semanas, algo así, que estuvo con nosotros. Creo que estamos ahí, y fue un tiempo preciosísimo de la primera parte, que dijimos, no, tenemos que seguir con una segunda porque quedamos a medias. Quedamos a medias. Así que desde ya más que agradecida que nuevamente apartó este tiempito, pastora amada, gracias por estar acompañándonos, y como siempre con esa paciencia, dedicación en este tiempo de espera, ¿no? Hasta que comenzamos con el programa. ¿Cómo está? Bendecida. ¿Cómo están ustedes? Por acá todo bien. Amén. Tiempo por ahí, estábamos hablando del tiempo. ¿Cómo está Chile? Porque venía lluvioso también, ¿no? Sí, mira, en el norte estaba bien complicado, con harta lluvia, y complicado porque además las construcciones no están preparadas para el aguacero que hubo en el norte, que no cae agua. Y aquí en Santiago hoy día tuvimos sol, ya está radiante, estaba lindo el día. Pero orando por nuestros hermanos ahí en el norte y amén. compatriotas, porque estuvo
estuvo bien complicado. Porque eso es una zona más bien seca. Exacto, el desierto está ahí en el norte, Claro. de Atacama, que incluso nieve tenía, imagínate. Wow. O sea, fue realmente algo que nos pilló ahí. Fue bien fuerte el temporal y siguen habiendo precipitaciones. Sí, un clima bastante complicado y de un tiempo que, bueno, como decís, a veces no está preparado, ¿no? Lo que hace a la parte de infraestructura como para poder estar cobijando y guardando, ¿no? Todo lo necesario para esos temporales, ¿no? Así que, Exacto. como decías, importante estar orando ahí por las familias para que puedan estar saliendo adelante y tener los recursos para poder cubrir, ¿no? Toda esta situación, porque hay pérdidas siempre económicas en lo que hace viviendas y demás, todas estas cosas, ¿no? Estamos ahí expectantes para seguir con nuestro tema, ¿no? Habíamos estado ahí con testigos y testimonio, que vamos ya por el 15, ¿no? Venimos 15 personas ahí, hermanos que han venido, pastores, líderes, ¿no? Que han venido hablando un poco a lo largo de lo que va del año, que ya estamos casi culminando agosto. Y también había puesto hoy como un subtítulo de "Hay un plan para vos". Hay un plan, hay un propósito para vos, y que no es por casualidad que andes por este mundo, ¿no? Que es como cuando decís, mira, no llegaste acá porque de pronto, como dicen, de un repollo naciste, sino que hubo un diseño, hubo un pensar de Dios desde el momento, ¿no? Que estuviste en la gestación en el vientre de mamá, y a veces uno dice, pero viene todo tan enredado, tan distinto a lo que Dios podría haber para mi vida, como lo veníamos viendo con la pastora, ¿no? Que nos hablaba un poquito de todo lo que fue su previa a esta actualidad que tiene hoy, ¿no? Como pastora, con una congregación junto a su esposo, el pastor Jean Paul. Entonces, habíamos dicho en el Salmo 105.2, había puesto esta partecita para iniciar, cuando dice, cuéntenle a todos los que encuentren lo que Dios ha hecho, ¿no? Entonces me parecía importante como para iniciar elaborar un poquito ahí lo que habíamos hablado acerca de este tiempo que hoy está viviendo, ¿no? Después de ese pasar que estuvo alejada del Señor y que de pronto Dios vino ahí al encuentro y empezó una nueva temporada de vida y que va camino cada día más, porque con el Señor vamos en aumento, ¿no? Sí, mira, tengo un camión afuera que pasó recién y el sonido se me fue un poquitito. Está bien. Entonces, no sé si me puedes repetir lo último. Sí, estaba como esto de que habíamos venido viendo en el programa anterior, de todo este pasar, ¿no? Que había tenido de haber nacido, como para el oyente que está del otro lado también, ¿no? Trayendo un poquito a memoria esto de que había nacido dentro de que es una familia evangélica, que siempre había tenido una participación y un estar dentro de la iglesia, de haber tenido varios años, ¿no? Hasta la adolescencia, y que luego vino ese cambiar de camino, ¿no? Hubo como un mover de rieles de la vía del tren y cambió, ¿no? Pero de pronto el Señor volvió ahí, ¿no? A salir al encuentro y comenzó un nuevo tiempo, ¿no? Y que en ese nuevo tiempo habíamos quedado que había sido llamada al pastorear, ¿no? Al estar llevando adelante ya ese lugar como pastora, y que había traído como un shock, ¿no? Como que había dicho, yo ya he vivido todo esto, no quiero, vi mis papás. Lloraba mucho. Vi mis papás, toda esta situación, ¿no? Y bueno, y ahí quedamos, en suspenso de todo lo que fue pasando luego, ¿no? Con esta historia, con este testimonio de vida que, como decíamos, sabemos que aún a nosotros mismos nos lleva a decir, cuando hay un plan de Dios, cuando hay un propósito de Dios, se desarma todo lo que en el momento uno puede haber planificado y Él cobra protagonismo en la historia, ¿no? Sí, y ahora se fue el camión, así que ahí puedo escuchar mejor. Pero claro, efectivamente después quedamos en esa parte en que fue que nos separaron como pastores, y después el Señor cada vez nos ha ido sorprendiendo con lo que Él ha hecho. Y fíjate que una de las cosas que creo que para mí fue un descubrimiento fue entender que quien te lleva por el propósito de Dios, quien te lleva es Él mismo.
Eso fue también algo, porque muchas veces nosotros separamos el propósito de la provisión para transitarlo. Exacto. A veces tenemos en mente, o alguien que no conoce al Señor puede tener en mente que el Señor te da como una carta que tienes que cumplir o un contrato que tienes que cumplir y lo tienes que, ahí te lo dejo y arréglatelas tú solito, ve cómo lo vas a hacer, porque yo te he llamado a hacer X cosas para mí. Pero no es así con el Señor, porque Él es nuestro Padre. Esa es la gracia del Evangelio. Amén. La gracia del Evangelio es que cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hay un nuevo nacimiento y ahora somos hijos de Dios. Y en el llamado, el propósito o hacia dónde te lleva, es como un padre que te lleva por la aventura que Él tiene para ti y va contigo en ese viaje. No te suelta la mano. No te suelta la mano es tan importante en la iglesia, entre los nacidos de nuevo. Yo sé que este programa es para todo tipo de personas, pero muchas veces entre nosotros, quienes hemos creído en el Señor, poco hablamos acerca de cómo Dios mismo hace en nosotros. Dios mismo produce, literalmente te habla, literalmente te muestra, literalmente te anima. O sea, a quienes no han recibido este regalo de la salvación, el llamado también es a que puedan ver algo que de pronto casi nadie dice, porque Dios parece como un ser lejano. Exacto. ¿Cierto? Como en el Olimpo, y en realidad la gracia de Dios y lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo es que Dios se hizo cercano por medio de Jesús, y tan cercano que cuando lo recibes eres uno con Él, te unes a Él, y Él es tu Padre, tú eres su Hijo. Por lo tanto, en esto del propósito y hacia dónde Él nos lleva, para mí lo más espectacular es decir, ¿cómo lo hace? O sea, es pensar acerca de eso. Cómo Él mismo habla a tu vida y te levanta cuando de pronto estás en eso que Él te ha hablado y te cuesta y se ha puesto difícil, o para ti en lo natural, como un ser humano común y corriente, se te pone difícil. Y Él mismo te habla y te muestra que Él es el que te está llevando, que Él es el que te fortalece. Amén. Amén. Yo veía esto de el Proverbio 19:21, dice, muchos planes hay en la mente del hombre, ¿no? Había planeado la pastora Leslie seguramente de hacer de su vida algo distinto a lo que hoy está, como yo, ¿no? Realmente. Pero dice, el propósito del Señor para Él es el que prevalecerá, el que se llevará a cabo. O sea, nosotros muchas veces planeamos, ¿no? Y sí, gloria a Dios, porque está bueno que tengamos nuestros sueños, nuestros planes, ¿no? Pero vemos de que muchas veces cuando es nuestro y no lo involucramos a Él, y vamos a tironear, ¿no? Es como que Dios dice, no, porque yo tengo otro plan. Y dice, lo importante que yo decía, pero el propósito del Señor prevalecerá. O sea que de alguna manera, ¿no? Él va a aparecer en algún momento de tu vida, va a venir algo que va a hacer de que vuelvas a tomar esa ruta, vuelvas a la vía correspondiente para que sea el cumplimiento de su propósito en tu vida, ¿no? Y creo que es un poco lo que venimos hablando con respecto a su vida, ¿no? O sea, claro, en el caso de nosotros fue, yo busqué, me arranqué, me escapé, me enojé. Y efectivamente Él siempre nos llama con lazos de amor. Él siempre de alguna manera o de otra. Y fíjate que independiente de mi rebeldía, en el tiempo que estuve ahí toda enojada con Él, por algo que no tenía nada que ver con Él. O sea, cada persona decide, y mi familia decidió, y después yo entendí que no tenía nada que ver con Él. Pero Él nunca estuvo lejano a mí, en realidad. Él siempre está, Rosana. Mira, yo diría que su plan prevalece en la medida que tú te permitas. Que Él siempre está ahí. Amén. O sea, su plan no desaparece para tu vida. El punto es que tú permitas que eso se lleve a cabo. Pero está ahí y no ha cambiado y no cambia. Y Él te sigue hablando tal como te habló hace 10 años atrás,
hace 15 años atrás. Es como cuando uno vuelve la mirada a él nuevamente y es como vamos, ni siquiera está ahí mirándote para poder de un interpelar, conteo. para preguntar. Claro, porque yo pensaba en esto de que muchas veces uno empieza como el conteo de lo mal que hiciste, qué es lo que no hiciste, del tiempo que no estuvo, y Dios es como que borró, todo fue borrando, de camino fue borrando, ¿no? A través de su gracia, y Él sigue diciendo, este sigue siendo mi plan, o sea, no varió por tu comportamiento, tu situación, no, porque lo que yo ya diseñé para tu vida es indistinto a las elecciones que hayas tomado. Solo tiene que ver con esto de volver a tomar decisiones, ¿no? Quiero o no quiero, ¿no? Claro. Amén. Sí, es volver a tomar decisiones. Amén, amén. No, y pensando en esto, ¿no? Que realmente cómo Dios nos guía, porque Él es un Padre, y si nosotros nos dejamos guiar, qué interesante donde el Señor nos puede llegar a llevar. Amén. Pero también estaba pensando en que nosotros somos transformados, ¿no? O sea, Dios nos sacó de un lugar, veníamos caminando, transitando por distintos lugares y también uno va siendo transformado en el carácter, en las formas, ¿no? Uno por ahí no venía de ser tan manso, ni de ser tan humilde. ¿Y cómo fue ese transitar? Te quería preguntar, pastora, cuando tuviste este llamado de parte de Dios y Dios te llama al pastoreo, a estar pastoreando, y ¿cómo recibiste vos las directivas también del Señor? ¿No? Porque no es tan fácil. Una cosa es el llamado, otra cosa cuando te empieza a direccionar, claro. decir, bueno, esto, ¿no? Sí. Ante esa rebeldía, ante esa situación de vida después de tanto hacer a la manera de uno, ¿no? A la manera de uno. Sí, mira, bueno, y hay hartos puntos porque uno en el interactuar, porque finalmente el llamado al ministerio quíntuple como pastor es el don de Cristo para la iglesia. Yo no lo empiezo a entender, no, o sea, no tiene que ver contigo, no es como una etiqueta que te ponen, sino que en realidad se trata de que es el don de Cristo o el regalo de Cristo para la iglesia. Y en ese llamado, cuando uno comienza a entender de qué se trata esto, tú comienzas a entender de qué se trata el servicio, de qué se trata el amor de verdad, de qué se trata el servir los unos a los otros, ¿cierto? Y el Señor comienza a tratar tu carácter. Sin duda Él trató mi carácter y lo sigue tratando todavía. Y yo creo que vamos de aquí hasta que yo esté ya viejita, lo va a seguir haciendo, ¿cierto? Porque es sin lugar a dudas que Él transforma nuestra vida y Él la va transformando, y en la medida que vivimos, que experimentamos, que vamos avanzando, que vamos aprendiendo, a veces aparecen cosas nuevas. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que comenzamos a experimentar con mi esposo fue el depender de Dios económicamente. Wow. Ese paso 1. Comenzar a creerle al Señor en el ámbito de las finanzas y despojarnos de muchas cosas, porque imagínate que veníamos de un ámbito profesional, ambos, teníamos muy buenos trabajos, y cuando recibimos el llamado del Señor, tomamos la decisión de dejar atrás esas cosas. Y fue una decisión personal. No es que te llaman al pastorado y tú tienes que hacerlo, pero cuando el Señor te habla acerca de eso, tú lo puedes hacer, o sea, claro. Tomas esas decisiones. Y en ese transitar, fíjate que yo anoté aquí, tengo un versículo que quería leerle, ¿sí? Porque en esto que tú me estás preguntando acerca de la transformación y acerca del propósito, es tan importante que quede grabado en nuestros corazones que es Él el que hace esta transformación de manera tan activa y tan viva, que al final la transformación es como queda grabada en tu corazón, porque está hecha por Él. Amén. Entonces, la hace Él directamente en tu corazón y realmente cambia algo allá adentro por su palabra, y te permite ir avanzando en cada uno de los pasos que Él te da para avanzar. Entonces, yo me acuerdo la primera experiencia que tuvimos con mi esposo cuando dejamos nuestros trabajos y comenzamos a dedicarnos al ministerio. Todavía no éramos pastores,
pero ya queríamos solamente dedicarnos al ministerio y creerle al Señor por finanzas independientes. Ya yo después me llamaron para trabajar, pero de manera independiente. Entonces podía Los hacer tiempos con mi distintos, tiempo, claro. ¿cierto? Era más libre. Y estábamos comprando un departamento, lo habíamos comprado hace poco, lo habíamos amoblado, era bonito el departamento grande. Y de pronto estábamos en esta situación y dijimos, bueno, hay que vender esto. Y empezamos a cambiar los planes completamente. Wow. Y en medio de eso toda nuestra vida fue en ese tiempo pasar tiempo con el Señor. Si tú me preguntas a mí, ¿cómo transitaron ese tiempo? Claro. Pasando tiempo con el Señor. Teníamos un sillón blanco, que siempre hablo de ese sillón, todavía lo tengo. Y ahí nos sentábamos los dos a orar. Y para mí no era problema esto de vender el lugar que estábamos comprando recién. Vendimos el auto en esa época. Años después recuperamos el auto. Y me acuerdo que estábamos en ese sillón blanco y de pronto estaba orando y le digo a mi esposo, le digo, ¿y qué importa si tenemos que vender el sillón también? Por eso el sillón es algo que siempre recuerdo, claro, y todavía está ahí. Pero vendimos ese departamento, vendimos el auto. Y mira, esta fue una palabra que el Señor me habló en ese tiempo. Y es así como funciona, es así como ha funcionado para mi vida. Y es así como yo creo que funciona con nosotros que somos hijos. Y él me habló, Habacuc, no sé si usted, el libro de Habacuc, sí, cuando habla, él, mira, me dijo una pura frase. Me dijo, pies como de sierva. Wow. Pies, y yo me paré, estaba orando ahí, y me paré, y me puse a buscar, Señor, ¿qué quiere? ¿Cómo son? Yo no sabía tanto. Piensa que me había ido fuera, estuve mucho tiempo fuera de la iglesia. No sabía tanto acerca de la escritura, de la Biblia, y me pongo a buscar y veo estas siervas que andan en los lugares rocosos. Se prenden de las porque él me dijo, yo hago. De sus patas así por las, ¿sí?, pezuñas que tienen, ¿no? Uh-huh. Es como que se agarran de una forma que decís, ¿cómo puede ser que se puedan prender y sostener, ¿no? Cuando uno las ve como que están en suspenso ahí. Sí, es una situación como muy clara la que habló, ¿no? Wow. Es impensado. Entonces él me dice, fíjate, él me dice, yo hago tus pies como de sierva. Y fue como darme vuelta y decir, él hace que yo transite en este tiempo, incluso en estas circunstancias que son impensadas para mi mente, para mis planes, como tú estabas hablando, como yo había planificado mi vida, como yo había pensado antes que iba a ser, ¿cierto? Yo hago tus pies como de sierva. ¿Quieren que los lea ahí en Habacuc? Sí, claro que sí. Yo hace poco lo había leído. Mira, lo tengo, es Habacuc, ahí el capítulo 3, el verso 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Amén. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y así es literal, esto dice, el cual, o sea, ¿quién? Él. Amén. Hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. O sea, ¿qué lo hace? Eso me encanta. Él lo hace. Él te hace, Él transforma, Él te hace transitar, Él te lleva, literalmente lo hace Él. Amén. Aparte, hasta la condición, ¿no? Porque me venía esto de los lugares como que andan las ciervas o las cabras o más, como que vos decís, es una roca que me parece que no hay nada, pero ellas ahí comen y de ellas vos decís, ¿cómo puede ser? ¿No? Y a las alturas. ¿No? O sea, se van trepando. Qué tremendo, ¿no? Porque la escritura es tan clara cuando uno empieza a abrirse, ¿no? Como que ves también que no hay límites. Exactamente, para ello, ¿no? exactamente. Fuera de la condición de lo que uno considera lógico, porque esto es como ilógico, ¿no? Es real. Es absolutamente, exacto. Entonces, cuando el Señor te lleva en su propósito, cuando el Señor te llama para algo en particular, la mayor confianza que yo aprendí, imagínate, pero Él lo hace, eso es tan glorioso. Amén. El Señor es bueno, literalmente te habla, literalmente te lleva. Entonces, como cuando Él te llama y Él te lleva,
Él provee para ti, Él te habla con tanta claridad que lo que no debería pasar y que siempre pasa es que muchas veces no queremos dar pasos de fe en lo que Dios nos ha dicho porque tenemos miedo. Claro, tal cual. Lo que pasa es ¿Cierto? que estamos Tenemos tan... Es como esto de estar tan aferrado a lo que yo puedo, ¿no? Como decimos, ¿cómo puedo yo? Pero cuando se trata del Señor es depender de algo que todavía no lo tenés. Hoy de pronto lo que compartías, ¿no? Acerca de tener tu departamento, tu auto, ¿no? Empezar lo que yo quise, lo que queremos, ¿no? Y de pronto desprenderte para decir, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Cómo es el otro paso, no? Y es como que Dios dice, da el paso y primero ves lo otro, el que viene, ¿no? Pero primero da el paso, porque es esta fe de confiar de que Él va a suplir, Él va a darte, por algo vino a tu corazón, porque yo creo que no debe haber sido fácil. Quizás a veces para la mujer es una cosa y me parece que para el hombre es otra, ¿no? Porque el hombre tiene otra, es como más agarrado, me parece, en cuanto a su trabajo, a su parte de hombre, por ¿no? cómo que se lo mantiene cría su el casa, hombre, claro, que claro. es el que sustenta, es el que provee, es el que tiene que dar una casa, Sí, ¿no? sí, Para la sí. familia. Tal Y cual. sí. Sí, efectivamente. Mira, ese sillón blanco que les digo yo, ahí en El ese mismo famoso momento, sillón. cuando estábamos orando, Si yo le ese digo, ¿y si sillón tenemos blanco que vender el hablara, si ese sillón blanco Sí, Está Claro, hablara, reconvertido, claro. reconvertido está. Y le digo a mi esposo, ¿y si lo tenemos que vender? Y él me dice, ¿cómo va a querer el Señor que vendamos este sillón? Y el punto no es ese, el punto no es que Dios quiera que tú vendas tu... No, el punto es que tú sueltas todo para seguir en lo que Él tiene para tu vida. Si no tiene que ver con que Él necesite que tú... No, pero tú finalmente depende de lo que el Señor hable a tu corazón. No todos tienen que seguir el mismo patrón, no hay un modelo estándar para todo el mundo, sino seguir tu corazón en cuanto a depender de Dios. Eso es lo que uno aprende, a depender completamente de Él. Y esto que tú dices de, claro, muchas veces nuestra seguridad está en lo que tenemos y está en lo que la sociedad nos ha enseñado. Y fíjate que todo eso perece. Después nos vamos, cuando nos vayamos de esta tierra, no nos vamos a llevar nada de eso. Entonces hemos puesto nuestra seguridad en cosas que se desvanecen. Así es, así es. ¿Y cómo fue el acuerdo ahí con el pastor? Entonces, ¿hubo acuerdo o hubo mucho sillón blanco? Muchas horas de sillón blanco. Mira, no fue fácil con él, porque él escuchaba, sabes que el Señor comenzó con el tiempo, y es algo que ha sido muy importante para nosotros como matrimonio, porque bueno, ahora viene como el propósito en familia, ¿cierto? En el matrimonio, a veces se torna difícil cuando hay como un desequilibrio en el matrimonio. Y con él, como ambos fuimos llamados, y esto es bien especial también, esto tampoco es estándar. Exacto. Ambos fuimos llamados, ambos fuimos separados pastores, eso tampoco es estándar. Muchas veces los matrimonios, uno es separado, el otro no es separado para el ministerio quíntuple. En otros casos, uno es separado para evangelista, por ejemplo, y el otro puede ser separado como pastor. Y en el caso nuestro, el Señor, de una y otra manera, cuando nos separaron juntos. Y cuando han orado sobre nosotros, siguen hablando acerca de nosotros juntos. Pastoreamos juntos, Claro, la iglesia. claro. Entonces, en este modelo, como es así, para nosotros el Señor siempre nos va hablando a los dos. Y ha sido fácil porque Él nos va hablando. Entonces, más que acuerdos, así de tanta conversación, ha sido esperarnos. En general es así. Hemos aprendido a esperarnos el uno al otro hasta que el Señor nos habla y avanzamos, porque confiamos. Ahora pudimos aprender a confiar el uno en el otro. Amén, amén. Aparte cuando fueron ya con esta decisión del tema laboral y el tema de venta y demás, ustedes ya tenían el llamado para comenzar en Huechuraba a trabajar, digamos, ya como dentro de lo que es al pastorear ya, o todavía no. No, todavía no fueron. Mira, cuando nosotros dejamos todo, debe haber sido
yo soy un poco perdida con los tiempos, pero ha sido unos 5 años, 4 años antes. Antes. Wow. Mucho antes. O sea, y esa es una muy buena pregunta, porque a veces uno es como que tú sueltas algo porque tienes agarrado lo siguiente. ¿Te ha pasado eso que uno? Exacto. ¿Cierto? Porque es seguridad que ya sé que lo que viene adelante, ¿no? Claro. Exacto. Pero muchas veces el Señor te llama a soltar. Y en el soltar hay un entrenarte. Y te entrenas hasta la siguiente asignación. Es importante tener eso en mente, porque si no, fíjate que el Señor muchas veces nos ha mostrado esto como cuando tú estás en medio del mar, a veces tú estás en el mar y se ve la orilla todavía. ¿Cierto? Entonces tú estás y tú miras la orilla y tú dices, ok, está la orillita ahí, puedo poner el pie. Cualquier cosita, estoy segura. ¿Cierto? Exacto, cualquier cosita. Pero el Señor siempre nos ha mostrado así, es como que nos lleva al medio, al centro, donde no hay orilla. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ha sido así. Y es importante, ¿sabes por qué es importante considerar esto? Porque para uno mismo, o sea, me refiero a como pensar en esto en tu corazón. Porque cuando uno se extiende buscando ya la seguridad en algo, es complejo. En el sentido de tu confianza está en eso a lo que tú te estás extendiendo, por ejemplo, en el llamado al pastorado o en el llamado que el Señor tiene para ti, sea cual fuere. Y eso no es menor, porque muchas veces uno tiende a ver el pastorado y a veces el llamado es a ser evangelista. Pero te aferras a lo que te parece más seguro. Entonces, cuando dejamos a lo que el Señor dijera. Y ni siquiera Rosana, y ni siquiera estábamos en ese momento separados como pastores, cuando soltamos todo. Dijimos ministerio, lo que el Señor diga. Amén. Y así eso, fue. Es como que el Señor también fue preparando, por eso es como que un equipo han hecho como matrimonio. Qué importante esto que estabas diciendo. Muy importante, sé que tuviste una serie muy interesante, muy rica que estuvieron llevaste a cabo en el ministerio de Huechurama, ahí de los matrimonios, que me parecía muy interesante todo esto que el Señor realmente fue enseñando, ¿no? Y decía cuántas cosas como matrimonio es importante tener en cuenta, porque a veces es como que todo se ve como, bueno, él si no quiere, yo sigo la mía, pero hay un trabajo que si por algo están juntos, Dios va a hablar y va a llevar a que haya acuerdos para poder avanzar en lo que sea, ¿no? Sea en un llamado dentro de lo que hace a la parte ministerial, o en un trabajo, en un mudarse a algún lugar, en una compra de una casa, o hasta de algo que salís a hacer un trámite diario, ¿no? Pero es como que hay cierta manera de Dios de siempre ahí en acuerdo. En acuerdo. Porque juntos. es necesario. Exactamente, sí, es algo que es glorioso como el Señor no divide el matrimonio, el Señor lo une. Y incluso si son llamados diferentes, el Señor es tan espectacular que Él se encarga de hacerlo correctamente. Y lo que es importante es guardar en el corazón las posiciones que Dios nos ha dado en cuanto a la función de la esposa, lo que dice la carta a los Efesios, cómo funciona el matrimonio. Fíjate que, y esto lo hemos aprendido con la pastora Claudia, esta es mi pastora de toda la vida, ella es mi pastor, también de Paul, ¿cierto? Ella nos pastoreó en el tiempo que nosotros estábamos entrenando, ¿no? El pastor Juan Carlos es parte, por supuesto, también de lo mismo, pero ella era la que estaba ahí como en vivo siempre con esto de que estábamos aprendiendo a fluir juntos y fuimos entrenados por ella en cuanto al matrimonio. ¿Sabes que es tan importante aprender a esperar, aprender a confiar en el Señor y a esperar? Yo creo que de las imágenes que tengo de mi pastora mucho tiempo, ha sido eso, de ver que siempre, en todo, fíjate, tu confianza como está en el Señor, tú estás tranquila.
no estás apurando las cosas, no estás afanada porque el otro se mueva, porque sí, es como siempre le digo a las mujeres, si no lo hago yo no lo va a hacer nadie, así piensa uno. Sí, tal cual, tal cual. Y con ella aprendí a hacer más, a parar un poquito, porque por algo muy básico, y es que mi confianza está en el Señor. Amén, amén. Aparte en este y tiempo... no afirmarnos en nuestra propia prudencia. Exacto, de lo que nosotros yo creo, pensamos es que tan importante esto que hablamos acerca de lo que es matrimonio, porque yo creo de que pasa la mayoría de hoy, por ejemplo, si estamos hablando en cuanto a los creyentes, a aquellos que decimos, bueno, mi esposo no va conmigo a la iglesia, o la verdad yo no he logrado de que mi esposa cambie. No, es como que uno es el que quiere, a pesar de que estamos en Cristo, ¿no? Porque una persona que no conoce del Señor lo va a tratar de hacer a su manera, ¿no? Pero aquel que está conociendo de la palabra, aquel que se está dejando direccionar por el Señor, pero sigue todavía queriendo como imponer o decidir sobre, ¿no? Y muchas veces terminamos siendo como esa piedra de tropiezo, ¿no? Yo creo que nos pasa, y lo digo porque a mí me ha pasado en su momento, hoy ya he aprendido a soltar más, pero es como que uno quiere ayudar, hacer el empujoncito, ¿no? Yo te ayudo. Sí, y fíjate que detrás de eso, y eso no solamente pasa en el matrimonio, el otro día pensaba en, el Señor me hablaba de los hijos, también con los hijos. También. A veces cuando uno se enoja por alguna conducta que tienen los jóvenes, los niños, que no es de acuerdo a la palabra, el Señor me mostraba que finalmente parece ser que te asusta tanto, y ahí está el asunto, que parece que fuera algo tan grande y tan poderoso que tienes que enojarte para poder tratar con eso. O sea, ese es el punto, te enojas y te molestas y tratas de hacerlo tú, porque lo que está en el fondo de tu corazón es que es algo demasiado difícil para que el Señor lo resuelva. La confianza, la confianza. Y es loco porque yo no lo veía hasta ese momento y como que me relajé un poquito porque tengo hija adolescente, hijo ahí jovencito ya en preadolescencia también. Y el Señor me mostraba, parece que estas cosas fueran poderosos gigantes y que les tememos, en lugar de hablar sobre eso, sobre el poder que está en nuestros esposos cuando han nacido de nuevo, el poder de la palabra y del Evangelio, del Espíritu Santo que convence de pecado. Parece ser que todo eso, cuando nos asustamos y nos enojamos, es como si todo eso lo viéramos como algo no tan poderoso. Claro. Entonces nos tenemos que enojar. Claro. Para que algo tengo que hacer para que funcione. Generalmente cuando uno está en impotencia se enoja. Cuando uno ve que no lo puede resolver, es como que algo que, bueno, un mecanismo de defensa un poco, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Suba una pregunta antes que se nos voló el tiempo. No, siempre que tengo que yo preguntar, me decís esa noticia. Mira, estaba pensando en esta palabra que dice que para los hombres es imposible, pero para Dios nada hay imposible, dijo Jesús, ¿no? Esto está en Mateo 19, 26. Y me gusta mucho escucharte, Leslie, porque esto que estás diciendo y este famoso silloncito, qué importante, ¿no? Porque ese sillón representa ese lugar de encuentro, ese lugar de búsqueda, ese lugar donde, ¿no? de entrega, ¿no? De despojarte, de despojo y de permitir que el Espíritu te hable y te guíe. O sea, esto es muy importante para aquellas personas que también están escuchando del otro lado. El saber que Dios es un Dios también que Él está escuchando, que Él es receptor de todas estas cuestiones que también nos están pasando dentro misma, de nuestro corazón. ¿No? La vida misma. De lo que está sucediendo, decisiones que tendríamos que tomar, pero que nosotros decidimos esperar en el Señor, claro, porque Él conoce qué es lo mejor para nuestras vidas. Así que gloria a Dios por ese sillón y gloria a Dios por esos encuentros, ¿no? Que uno decide tener con el Señor y decirle, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego, y por ahí hay más cosas que uno tendría que entregar, pero todo también tiene su tiempo y su preparación, ¿no? Y me gusta mucho esto, el poder escucharte, porque veo el fruto
fruto de ese encuentro y de ese sillón orando con tu esposo y buscando del Señor, ¿no? Amén. Qué fruto precioso en ese matrimonio, en la vida de tu hija, en el ministerio. 2 hijos. ¿Tienen dos chicos en común? ¿Son 2? Sí, Sí. son 2 los que tenemos en común. Claro, sí. Y Paul tiene 3 hijas Sí. más y las 3 chiquillas tienen otra hermana más. Así que Wow. de las vacaciones cuando eran más chicos salíamos, pero todos juntos. Qué hermoso. Tremenda Un familión. familia, gloria a Un Dios. familión. Pensaba por ahí entonces esto de, podemos hoy ver de que ustedes en el hablar y en el meditar de todo esto que hemos venido en charla, ¿no? Tan enriquecedora, el propósito de Dios ha prevalecido. Amén, absolutamente, absolutamente. Mira, sí, Él se encarga incluso de cosas que tú ni siquiera te imaginas. Mira, cuando nos llamó a pastorear acá a Huachuraba, para nosotros era nuevo. Ahí dejamos la casa en la que estábamos. 5 años después vivíamos en un departamento, vendimos ese departamento y con lo que tuvimos en dinero lo que hicimos fue pagar un arriendo de 2 meses, de 2 años acá en Huachuraba. Y creerle al Señor y venirnos para acá. En plena pandemia, ahí está la otra parte, porque nos vinimos en pandemia, la iglesia era o por Zoom, no nos conocían tanto, nos conocían un poco, conocían a Paul, algunos hermanos los que comenzaron acá, con un discipulado que se llama Ananías, que es lo que hace Generación de Fe. Y llegamos acá y el Señor fue haciendo, hay historias de lo que pasó, porque no fue así súper perfecto, súper fácil, fue difícil al principio. Pero el Señor se abre camino, Rosana. Amén. Él se abre como, Amén. imagínate lo que es el Evangelio. Él se abrió camino hasta Jesucristo, lo hizo. Amén. Dios se abre camino, lo hizo y lo sigue haciendo con su iglesia. Amén, amén. Gloria a Dios. Me gustaría que tengas ahí 2 o 3 minutitos, ¿no? Pero de toda esta charla que hemos venido teniendo, de todo este compartir, a esa persona que está del otro lado, es eso que en tu corazón hoy está, decir, me encantaría dejarle este mensaje, dejarle esta palabra. Sabemos que, como decíamos, no estamos hablando solo de un ministerio, de llevar adelante, sino a lo cotidiano, a la vida de hoy, una familia, un matrimonio. ¿Cómo podemos hacer para poder encontrarnos verdaderamente a ser receptores de ese plan de Dios, ¿no? De pronto decir, sí, me atrevo, me animo. ¿Por qué? Porque yo he confiado, ¿no?, que el amor de ese Padre es tan grande que nunca me va a llevar a algo que me dañe, ¿no? Que hay respuesta siempre buena en el Señor para nosotros, ¿no? Amén. La palabra dice que Él nos da más abundante de lo que pensamos, incluso de lo que podemos imaginar. O sea, lo que Él nos da, lo que Él tiene para nosotros es mucho mayor que lo que nosotros podemos pensar o lo que la tele nos puede mostrar. Y yo diría que una de las cosas que es más importantes es que sepas que nunca se trata de ti. Nunca se trata de tus fuerzas, nunca se trata de que tú te esfuerces por creerle, nunca se trata de que tú le pongas empeño, dice uno en Chile, de que uno se esfuerce por lograr algo para el Señor, sino que en este plan de Dios, que es Cristo, que vino a este mundo, se hizo hombre, el Padre se hizo hombre en el Hijo, ¿cierto? Se hizo hombre, habitó entre nosotros. Cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, ahora Él viene a habitar por su Espíritu en cada uno de nosotros. Amén. Y por medio de esa unión, en esa unión, nosotros ahora nos movemos, vivimos, somos animados. Por lo tanto, ¿cómo nos animamos para poder creerle al Señor y avanzar en esto? Pasando tiempo con Él, aprendiendo a confiar, aprendiendo a echar raíces profundas en su amor. Amén. Y eso también lo hace Él. Él produce en nosotros, dice la palabra, el querer como el hacer, ¿cierto? Y ahí lo importante, uno dice, ya que estoy esperando que Él produzca en mí. No, creo yo que lo importante es enfocarte en que no eres tú el que lo produce, sino que es Él. Entonces, aprende a descansar en Él. Y en el aprender a descansar en Él, Él produce
Él hace. Hay muchas personas que no se acercan a las iglesias porque piensan que tienen que llegar transformados, ordenaditos, perfectos. Bien perfumados. Hay otras personas. ¿Cómo, perdón? Bien perfumados. Quiero Bien decir, perfumado. todo bien, todo bárbaro, ¿no? Pero no es tan así, porque todos hemos llegado olorosos, harapientos. Absolutamente, ninguno de nosotros, ninguno. Es Él el que lo va haciendo. Entonces tú, es en este nuevo sistema, el verdadero sistema, no el sistema religioso, no el que nos ha vendido las religiones de cómo conectar con Dios. No, en este verdadero sistema que es gracia, que es Cristo en nosotros, ¿cierto? Es Él el que produce, es Él el que transforma, es Él el que te lleva, es Él el que te anima. Entonces, si fueran unas poquitas palabras, que aprendamos a confiar en que Él lo hace. Amén. Y poderoso es para hacerlo. Amén, Amén. amén, Qué gloria a hermoso, Dios. Qué poderoso esto que dice. Amén. Yo creo que mucho por ahí, porque quedan como puras ventanitas de ganas de seguir Sí, charlando, ¿no? ¿no? Pero realmente poder ver también acá esto de que lo que es identidad, ¿no? Que llega el momento que uno puede no solo conocer, sino entender esa nueva identidad que tenemos desde el momento que Cristo viene a nuestra vida, lo que provoca, ¿no? Que aún haya ese, como decimos, ya no es un esfuerzo, sino es lo que provoca su vida en nosotros, ¿no? Provoca ese mover, ese desprendernos de cosas que en su momento eran tan importantes, pero de pronto ya no son tan importantes, porque hay algo que en ese plan, en ese propósito de donde, cómo Dios organizó todo por delante, que cuando uno dijo sí, empezó a ver que, y uno dice, pero ya no me esforcé por soltar solo, ¿no? Porque uno ya es el querer de Él. Es el querer de Él en nosotros, ¿no? Así que, Pastora Leslie, la verdad que un gusto, un placer. Hemos disfrutado, la hora ha volado. No sé si usted disfrutó como nosotros, pero nosotros lo hemos hecho. Y realmente mucho me quedó eso como de los matrimonios, ¿no? Porque estuvo muy buena esa serie, así que algún día vamos a tener un tema ahí Y sería muy candente, tema importante. matrimonios, ¿eh? Sí. En épocas donde sabemos que es un tema que mucho por debatir, Vos ¿no? fíjate que ahora las familias y los matrimonios son los más atacados. Exacto. Así que mira que Exacto. si no sería importante, Ah. ¿no? El poder hablar, tener estas charlas sobre Amén. la familia. Amén. Así que, ¿quién dice que no la tengamos en otra oportunidad? Sí, yo voto como que sí. Acá levantamos mano, no sé, Sí, Carlos que yo voto dice, que sí. Carlos levantó mano también ahí, el operador ahí, y nuestro director de la radio. Así que un gusto, Pastora, mis bendiciones de acá también con para usted, para Jean Paul también y la familia. Y desde ya vamos a tener otra oportunidad porque siempre creo que todo lo que tenga que ver a conocer que tenemos un Dios que verdaderamente quiere que podamos vivir una vida distinta a lo que hoy estamos viviendo, y se puede cuando Él llega y le damos ese lugar, sea en el área que sea, es bueno estar compartiéndolo con el que está del otro lado. Así que un placer, bendecida tarde y gracias. Muchas gracias a ustedes, bendecidas. Bendiciones. Muchísimas gracias. Nos vemos nosotros el próximo miércoles. Claro que sí. Estamos ahí 19 horas justita, Carlos, no nos corras. grande. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 18 horas en esto que es Sin Fronteras ni Condiciones. Chau, chau, chau. Bendiciones. MQR, más que una radio.